Muy buenos días a toda la audiencia que el día de hoy nos está viendo y nos está escuchando donde quiera que estén, pero afortunadamente nos están viendo y escuchando. En los últimos semanas se ha despertado realmente una inquietud muy grande, no solamente en el sector educativo, sino creo que también en el sector político, inclusive el judicial también ya llegó a rozar ahí esas fronteras del aspecto judicial. Me refiero yo concretamente al tema del libro de texto gratuito que el gobierno de la 4T está planeando aplicar, si mal no me acuerdo, para los grados 1, 2 y 3. Entonces, para ello, pues me permití invitar a una persona que sí le sabe, que en el aspecto educativo tiene una gran experiencia. Hace escasamente unos meses la conocí aquí en Monterrey, en una conferencia que dio muy interesante sobre la situación del sistema educativo. Y después tuve la oportunidad de entrevistarla, que por cierto fue una entrevista que tuvo mucho impacto, mucha penetración. Bienvenida, Patricia Ganem. Es un gusto tenerte aquí en casa. Muchísimas gracias, José Raúl. Es un placer estar en este espacio. Bueno, pues entrándole al tema, desde el punto de vista técnico y de tu experiencia, ¿cuáles son las bondades o cuáles son los defectos de la edición de estos libros de texto gratuito que trata de imponer el gobierno de la 4T? Empezar, Raúl, con dos aspectos que en lo personal a mí me parecen un acierto. La primera es impulsar dentro de las aulas el trabajo por proyectos, lo que debe de generar una transformación en la manera de trabajar de los profesores y, por supuesto, en el desarrollo de habilidades que un proyecto promueve dentro de las alumnas y los alumnos. El trabajo por proyectos inicia siempre con una problematización, una situación que genera curiosidad, que genera reflexión por parte de los chicos y los invita después a investigar, a unir datos, a enmarcar en grandes aspectos que rodean el tema, marcos teóricos amplios, y a partir de ahí ir fijando una posición. Esto a mí me parece que es muy positivo. Y lo otro es esta narrativa que ha usado la nueva administración de que la educación debe de ser un espacio donde se fomente el humanismo, donde haya un desarrollo del pensamiento crítico y sobre todo esta capacidad de trabajar en equipo. A mí me parece que esa es una narrativa que incluso otros modelos educativos han impulsado. Eso de entrada creo que nadie lo eliminaríamos, nadie lo criticaríamos, nadie haríamos un comentario negativo. A mí me parece que eso está bien. Y sobre todo partiendo de la base que el sistema educativo requiere un cambio de estas metodologías que también el modelo ha criticado de una acumulación de información, este terrible problema que tenemos de que los chicos pierdan información cuando hay un cambio de grado o de nivel educativo. Este planteamiento inicial me parece bien. Sin embargo, aquí empiezan algunos planteamientos que hay que considerar. El trabajo por proyectos requiere un equipamiento y una organización de las aulas que permita que los chicos consulten, amplíen la información, trabajen en equipo, tengan materiales al alcance, los chicos que hagan experimentos, que tengan materiales que les permitan ir abordando los diferentes temas. No bastan los libros de texto. Y por el otro lado, y es un tema que tampoco se ha dado,
requiere de una capacitación muy fuerte de los maestros para que abandonen la estrategia de explicar a los chicos la información. Requiere dar tiempo para generar una problematización, requiere escuchar a todos los alumnos, requiere tener marcos conceptuales amplios para ir acotando la discusión o la información de los chicos, requiere también saber argumentar para ayudar a los chicos a que desarrollen esta capacidad. Todo esto que he mencionado, hay algunos maestros que se han formado en estas líneas, sin embargo, la capacitación por parte de las autoridades no se ha dado. Entonces, en principio, Raúl, este marco creo que nos sirve para poder ubicar cuál sería el papel de los libros de texto en toda esta dinámica sugerida como la nueva escuela mexicana. Eh, por lo que yo he estado leyendo, investigando sobre el proceso, eh, todo parece indicar que este aspecto de capacitas, por primero, el aspecto de consulta a los maestros quedó, pues, por llamarle elegantemente, en el limbo, porque parece que no hubo un proceso sistemático, constructivo, que realmente se permitiera escuchar la voz de los maestros y también pues la voz de los académicos que prepararon el contenido de estos textos. Entonces, esa es una parte. Creo, inclusive ayer o antier leí por ahí que la Secretaría de Educación Pública ya ordenó guardar 5 años el contenido del proceso, lo cual pues despierta muchas sospechas, ¿verdad? Bueno, el otro tema que tú acabas de describir y que también me parece muy importante es el tema de la capacitación de los maestros, ¿verdad? Entonces, primero, no los escucharon, no quisieron saber su opinión de los maestros y ahora además tampoco los han capacitado. Pues tengo la impresión que lo que se está poniendo en la licuadora va a salir un jugo muy raro. Sí, muchos de los académicos, de los investigadores, de los analistas han categorizado este proceso de elaboración del plan y los programas de estudio y luego los libros de texto como un proceso desaseado, un proceso que ha brincado etapas, que no ha seguido procesos adecuados y justo eso es lo que lleva a los diferentes amparos que han generado que la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues tenga que explicar más ampliamente qué es lo que ha pasado. Pero esto que señalas bien, el resguardar la información, el no haber presentado los libros de texto con anticipación para que los maestros lo conocieran y se capacitaran, el hecho de que durante 2 años los maestros en sus consejos técnicos hayan repetido o revisado repetitivamente una serie de aspectos del modelo, que si los campos formativos, que si los ejes articuladores. Esto genera como esta duda, esta suspicacia, esta llamada de atención. Y es cierto que el tema de los libros de texto tiene otra arista, Raúl, que a mí sí me gustaría mencionar. El plan, cuando se da a conocer, genera muchas expectativas en los maestros. Los maestros tienen un amplio conocimiento y entrenamiento cuando se anuncia que van a venir cambios en los planes y programas de estudio. Cuando ellos conocen el plan, inmediatamente empiezan a formular preguntas. Las primeras están alrededor de los programas que posteriormente y sin haberlos aún publicado en el diario oficial, que es una de las razones que da pie a la suspensión definitiva de la producción y de la distribución de los libros de texto, es que salen los programas sintéticos.
Y luego la Secretaría de Educación Pública fomenta otro proceso complejo que se llama codiseño. Esta habilidad, ¿Cómo esta se llama, perdón, Pati? posibilidad, ¿Cómo perdón, se llama el proceso? codiseño, Consejo, codiseño. Los consejo. maestros se vuelven codiseñadores a partir de los programas sintéticos, haciendo un diagnóstico de la realidad comunitaria, escolar y de sus grupos, con el propósito de que elaboren los programas analíticos, es decir, la adecuación de los contenidos que tiene el programa sintético para hacer, digamos, una adecuación de programas que se denominan analíticos para su realidad educativa. Hombre, esto basado en otro concepto de la nueva escuela mexicana, que es la autonomía profesional, pues me parece sensacional. Pero luego, Raúl, viene el tema de los libros de texto. Si tú comparas los programas sintéticos que aún no están publicados oficialmente y comparas los temas que vienen en los libros de texto, no hay coincidencia. Entonces los maestros van a tener que ir haciendo, digamos, cruces para localizar en los proyectos, tanto en los de aula, los escolares y los comunitarios, temas que sí vengan en los programas sintéticos. Pero peor aún, ellos ya hicieron sus programas analíticos. Entonces resulta confuso para los maestros haber vivido todo el proceso de codiseño y ahora que haya una imposición, aunque la Secretaría ha dicho que los pueden adecuar y adaptar, pues tú sabes que en muchas comunidades son los únicos materiales que llegan. Entonces, sí hay una especie de sensación de engaño, de un juego que molesta, que pone nerviosos a los maestros y que finalmente van a tener que caer en toda esta respuesta que muchos maestros, porque yo estuve frente a grupo muchos años, tenemos que hacer de hacer lo que podemos dentro de nuestras aulas e informar cosas diferentes a nuestras autoridades educativas. Entonces, ¿cómo vamos a verdaderamente ayudar a un sistema educativo cuanto que siempre hemos dicho que las autoridades imponen cosas y hoy, Raúl, no es la excepción? Entonces, sí es importante que empecemos a analizar esto. En el caso de Nuevo León, la secretaria ya está en el proceso de analizar tanto los programas sintéticos como los programas analíticos, como los materiales, porque sí hay que tomar decisiones para ir ayudando a los profesores. Si me permites, yo quisiera añadir un tema de índole político, porque a final de cuentas, pues cualquier actividad del gobierno a través de decisiones que tome como políticas públicas, pues se convierte en un tema de índole político. Eh, a mí en lo personal se me hace muy extraño que hayan sacado estos temas del libro de texto gratuitos a menos de un año de las elecciones, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretas tú? Porque yo tengo una gran cantidad de explicaciones, pero tú que estás metida en el ángulo educativo, ¿por qué lo hicieron así? O simple y sencillamente les valió, ya sabes qué. Mira, Raúl, yo tengo tres respuestas a tu pregunta. Primero, porque hubo muchos errores desde que la Secretaría toma las riendas en esta nueva administración. Hubo tumbos, hubo aspectos que se quisieron implementar y no se podía. Entonces, eso les hizo perder por lo menos 2 años. Tiempo en el que estuvo ¿Te estás Esteban refiriendo Moctezuma. al periodo de cuando fue secretaria la maestra Delfina? No, incluso antes, Esteban Antes. Moctezuma.
que trataban, pues la curva de aprendizaje es larga, un año, en lo que podían entender cómo podían impulsar, pues esto que se ha llamado la cuarta transformación, y luego un año en donde tratan de ir implementando toda la modificación normativa, Raúl, para poder dar paso pues a nuevas implementaciones. Y luego vienen estos tumbos entre la convocatoria para el rediseño de nuevos libros, que finalmente solo salieron dos, luego que eso les lleva otro año y medio. Entonces, ahí ya llevábamos 3 años y medio perdidos hasta que se da pauta por el proceso a lo que es el plan de estudios. Ya era el cuarto año. Entonces, había que correr. Entonces, la primera respuesta es el hecho de entender qué transformación era la que verdaderamente podía hacer un cambio en la educación. Les llevó 4 años y ya nada más en este último, en este quinto que tú dices, pues tuvo que correr y finalmente la apuesta es por los libros de texto. Esa es la primera. La segunda es que el generar una transformación de planes y programas de estudio es una fórmula muy vieja y además requiere mucho tiempo, Raúl. Todas las administraciones anteriores por lo menos han tenido que invertir 3 años en analizar qué cambios se tienen que hacer matrices curriculares, hacer dosificaciones, consultar expertos, ver qué se está haciendo en el mundo, qué es lo que los maestros sí pueden hacer o no pueden hacer, qué presupuesto va a haber. Es un proceso muy largo y por eso apenas hasta hoy estamos viendo algunas reacciones, pero vuelvo a insistirte, vuelven a caer en la vieja fórmula de modificar planes y programas de estudio, asunto que tiene a los profesores hartos. Y la tercera respuesta es que hay mucha propaganda política y puede ser que coincida con que el carril de las escuelas, los padres de familia, los maestros, al ir leyendo toda esta información, entre que Claudia Sheinbaum dio una disculpa a los padres de familia del colegio Repsamen por la tragedia sucedida ahí, en que Andrés Manuel ha sido el único presidente que ha logrado la transformación, entre que Marx Arriaga es un ejemplo de transformación educativa, solo por mencionarte 3 de los materiales que están en el libro Sin Recetas para Maestros y Maestras, pues parece que pudiera ser una gran propaganda política para lo que viene en el 24. Yo tengo esas 3 respuestas, Raúl, y me estoy basando en elementos. Esta última, nunca habíamos visto una administración que en su momento pusiera temas del partido o de un personaje político o de un funcionario. Entonces, esto sí llama un poco como, primero a desconcierto y luego como a esta irritación, ¿no? Que hay en diferentes grupos. Si queremos poner personajes, si queremos hacer un cambio, si queremos hacer comparativos de procesos, también deberíamos de poner datos en donde pudiéramos decir, así ha avanzado la economía, así se ha abatido la pobreza, hemos avanzado en el tema educativo y me parece que poner emblemáticamente personajes no es una manera correcta ni de abordar los temas, ni la historia, ni de dar la información. Pero además, Patricia, estos libros de texto, corrígeme si estoy equivocado, han sido elaborados para ponerlos en los grados primero, segundo y tercero de primaria. ¿Es correcto? No, va para toda la primaria, Ah, ya toda la primaria. salieron 3 de primero de secundaria y estamos esperando que salgan el resto de secundaria. Muy Es bien. para todo primaria y secundaria. Ok. ¿Es para todo secundario o todo primaria? Todo primaria y todo secundaria. Ok, muy bien. En el caso de la primaria, de acuerdo a tu experiencia, eh, eh, ¿tú crees que los niños tienen la mentalidad preparada, su
personalidad está definida para hacer un análisis sensato. Si Claudia Sheinbaum pidió perdón por que se cayó el colegio Repsamen, o porque López Obrador está transformando el país. ¿Tú crees que a ellos les interesa ahorita esos temas? Pues a mí me parece una edad incorrecta para abordarlo. ¿Qué sí me parecería adecuado? Que los chicos aprendan a dialogar, aprendan a investigar, aprendan a ponerse de acuerdo. Esas habilidades sociales me parece que nos hacen falta en preescolar y primaria y, por supuesto, prolongarlos el resto de la escolaridad. ¿Y sobre qué temas deberían de ser? Pues esto que ya se había planteado, que eran temas de la comunidad y del interés de los niños. Si los niños están preocupados por una caricatura, por un personaje, a lo mejor por una situación del río o de las plantaciones que están cercanas a su comunidad, o el problema del tráfico en las grandes ciudades o la contaminación. Esos son temas que los niños perciben desde muy pequeños. Meterlos en una dinámica de análisis de problemas sociales requiere no solo información, también requiere un nivel cognitivo que les permita ser mesurados en el razonamiento y llegar a conclusiones. A mí me parece que es inapropiado incorporar temas que la literatura, no ni yo ni algunos especialistas, sino en general a nivel mundial se ha dictaminado como los temas que son para los niños de primaria. Patricia, se ha mencionado en la opinión pública, y yo lo he escuchado también en varias asociaciones de padres de familia, que quienes elaboraron todo este proceso de los libros de texto gratuitos son extranjeros que trabajaron en Venezuela, en Cuba y en algún otro país. ¿Tú tienes forma de acreditar estos dichos, o es nada más un rumor público? Pues la confirmación puede estar dada por las declaraciones que algunos de ellos han hecho en sus redes sociales. Y decir que la contratación de expertos extranjeros no es exclusivo de esta administración. Cuando las otras administraciones han advertido que hay expertos en una universidad que ha hecho un trabajo muy fuerte en matemáticas o en geografía o en historia, normalmente se les consulta. A mí me gustaría que nos concentráramos en los productos generados. Okay. Es decir, sí es cierto que puede haber personajes que opinen, eso me parece muy valioso. El tema es que la tendencia de la construcción de los materiales o la narrativa que se plantea ha generado mucha polarización, Raúl. A mí eso me preocupa. A mí me tiene contenta que el tema de los libros de texto ha puesto a todo mundo a comentar. Yo he estado en los últimos 2 fines de semana con diferentes grupos que incluso no tienen nada que ver con la educación, el sector médico, el sector empresarial, el sector de infraestructura, e incluso con personas que nos apoyan a la mejor en las cuestiones eléctricas, y todo mundo trae el tema. A mí me alegra que la educación por primera vez sea un tema que todo mundo comentemos, pero sí me hubiera gustado que fuera un tema en donde nos uniéramos, donde verdaderamente viéramos a los niños. Y me parece que es una discusión que no tiene nada que ver con educar a los niños, no tiene nada que ver con llevarles los mejores materiales, las mejores metodologías, nada que ver con autorizar más presupuesto para el equipamiento y la capacitación docente. Entonces, si nos concentramos en cómo quedaron los productos, a dónde va a ir el presupuesto y cómo se ha dado el acompañamiento a los maestros, yo no veo preocupación real por la educación de los niños. Entendido, y coincido totalmente contigo. Ayer platicaba yo con un maestro que es director
de una escuela tecnológica que pertenece al gobierno del estado y dentro de sus áreas de estudios tienen también primaria y secundaria, aparte de la cuestión técnica, lo cual me parece muy interesante. Y él me decía que hay un problema de índole legal, ya que la ley federal de educación establece con toda claridad, no recuerdo los artículos, ahorita los apunté y no sé dónde los apunté, pero él me decía que la ley federal de educación hoy no ha sido cambiada en cuanto a qué contenido deben tener los libros de texto, sobre todo en el caso de la primaria. Y entonces se está la elaboración de estos libros de texto está violentando la ley. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna modificación a la ley, sino simple y sencillamente se les ocurrió hacerlo así, para bien o para mal. ¿Tú sabes algo de esto? Mira, Raúl, el artículo tercero constitucional plantea una serie de principios que pudieran estar violentando sobre todo la falta de participación de las entidades y de los padres de familia y de los expertos. Y luego en la Ley General de Educación se señalan algunos campos del conocimiento que deben de estar presentes en los planes y programas de estudio, así como el procedimiento que se debe de seguir para la publicación del plan, de los programas y luego de todas las disposiciones menores, como es de la evaluación, como es de la implementación de esos planes y programas de estudio. Todo esto es lo que justo ha dado pie para el amparo, que ya es definitivo, de detener la elaboración, producción y distribución de los libros de texto. Entonces, si nosotros analizáramos con rigor los principios del artículo tercero, las propuestas de fases que establece la Ley General de Educación y luego lo que ha sucedido en la operación ya dentro de la Secretaría de Educación Pública, sí hay inconsistencias. Incluso, Raúl, a mí me llama mucho la atención que todo el trabajo de los libros de texto haya recaído en la Dirección General de Materiales Educativos y no en la Dirección General de Diseño Curricular, que he de decirte que ha tenido por lo menos 4 cambios en la titularidad. Es decir, algo está pasando ahí. Cuanto que tenía que ser diseño curricular el que diera toda la argumentación de las matrices, de los procedimientos para la selección de esto que tú bien señalas, que es la cuestión del contenido. Además, no se observa un enfoque de lo que son los campos formativos que sustituyen a las asignaturas. Entonces, en ese sentido, ahí es donde está, digamos, la preocupación más fuerte de los profesores. Y los especialistas han insistido en 2 graves deficiencias que hay al respecto de matemáticas y al respecto de español. Y aquí sí voy a ser muy enfática, Raúl. Estamos de acuerdo a las evaluaciones internas y a las internacionales muy mal en lectura de comprensión y en razonamiento lógico matemático. Entonces, ni los planes y programas de estudio anteriores, ni este lo van a resolver. Entonces, ¿por qué volvemos a insistir en cambios que no garantizan el real aprendizaje de los niños? Las matemáticas están diluidas, muy pulverizadas, asunto que seguramente al cabo de 10 años, si seguimos insistiendo en este modelo, vamos a ver los resultados, pero además no hay evaluación, Raúl, ¿eh? No nos dicen cómo van a ir dando seguimiento. Y por el otro lado, cuando tú analizas todo el material de los proyectos de aula, los escolares y los comunitarios, por lo menos 95 proyectos que van a tener
que transitar los maestros y los niños, parece que ellos ya saben leer y escribir. Y justo la alfabetización de este país es un gran adeudo de las autoridades educativas. Esto me recuerda lo que dijo hace algunos meses, o a lo mejor ya años, el presidente López Obrador. No me digan que la ley es la ley. Pues ahí está el ejemplo de que se tiene que respetar la ley. Si no hay respeto a la ley, no hay orden. Y si no hay orden, no hay eficiencia. Y si no hay eficiencia, la calidad educativa va para abajo. Antes de despedirnos, mi querida doctora Patricia, eh, eh, ¿tú crees que hay alguna respuesta por parte de la Corte en los próximos días? Porque tengo entendido que las clases empiezan ya en 2 semanas y media. Es, es correcto, Raúl. Aquí la Corte ya dictaminó suspensión definitiva. Ah, ya está Aquí dictaminada. ya está. Es decir, primero el amparo generó una suspensión provisional. La Secretaría de Educación Pública no mandó los libros, no mandó la justificación de a quienes se había consultado, que eran las dos solicitudes que hacía la Unión Nacional de Padres de Familia. Entonces, ante la falta de evidencia, entonces se da la suspensión definitiva. La Corte ya decidió. Ahora, lo que se observa es esta falta de cumplimiento de esta disposición y ahora sí me parece que el balón estaría en manos de quienes interpusieron este amparo para escalar a otro tipo de denuncia. Ahora, esto también da paso para el incumplimiento que estarían realizando las autoridades estatales de repartir unos materiales que finalmente no están autorizados. Es decir, todavía vamos a ver muchos procesos, muchas intervenciones. No sé, no sabría contestar por parte de los involucrados qué va a proceder, pero de que todavía habrá elementos que se van a observar, entiendo que sí habrá todavía mucho movimiento. Qué pena, qué pena que la educación de nuestros niños esté en un juzgado en lugar de que estuviera en las aulas con los maestros. Qué pena, de verdad. Pero bueno, ese es nuestro país en el que vivimos y habrá que seguir luchando por él. Mi estimada Patricia, pues de veras agradezco mucho tu tiempo, que hayas compartido toda esta información. eh, este, y pues no me gustaría despedirme, sino me gustaría decirte hasta luego, porque creo que hay mucho tema por tratar todavía en los próximos días. Así que si me permites, te buscaría yo en caso de que hubiera necesidad de ampliar alguno de los campos que están pendientes. ¿Te parece? Así es, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos generar una opinión pública informada, observadora de un gran tema como es la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Muchas gracias, Patricia. Que tengas buen día. Hasta luego. Mi querida audiencia, buenas tardes. Hasta luego.